El Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo es el lugar elegido por el escritor medinense José Ignacio García para presentarnos su último trabajo, La memoria de los crisantemos. Tiene un atractivo especial y es que además es un recital poético que hace que muchas personas se acerquen aquí, hasta el propio hospital, hasta este edificio, Simón Ruiz, para presentar la presentación del trabajo del medinense José Ignacio García. Bueno, buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde tan maravillosa, que hace buen tiempo, que no tenemos en la televisión nada que nos entretenga ni nos distraiga, que no hay otras actividades alternativas en Medina que digamos que a lo mejor también haya que optar entre unas y otras. Por lo tanto, muchísimas gracias a todas y a todos los que me acompañáis esta tarde, porque como decían tanto Conchi como Santiago, esto es una fiesta, una celebración, y lo que yo he dicho todos estos días, me encanta poder estar otra vez cerca de todos, aunque todavía queda alguna mascarilla por ahí, pero que nos podamos abrazar, que nos podamos acercar y que parezca que todo vuelve a ser normal. Y por supuesto, quiero dar las gracias a Conchi y a Cristina por estar hoy aquí. A Conchi especialísimamente porque has luchado muchísimo por hacer este acto en este marco, y luego yo pensaba, como os he dicho ahora, y Cristina también lo decía, que aquí vamos a estar más cómodos, ¿no? Y yo creo que se trata de eso, ¿no? De que estemos a gusto, de que estemos bien, de que echemos un ratillo agradable, y yo os agradezco mucho lo que estáis haciendo por mí, por mi obra, porque luego también, como tú decías, la verdad es que yo me siento orgullosísimo de representar a Medina donde voy y de intentar dejarla en el mejor lugar posible. Y entonces, cuando uno está en casa, le encanta sentirse tan arropado por tantos amigos, y de verdad que os lo agradezco de corazón. Y dicho eso, pues vamos a hablar de mi libro. Vamos a encantar que sí, entre otras cosas, y sobre todo a eso hemos venido. A mí me gustaría que nos hablases un poquito de la génesis, del origen, de la semilla que ha llegado a generar este proyecto que ahora es, en concreto, La memoria de los crisantemos. ¿Cuál es la génesis de este libro? Bueno, pues la génesis, la verdad es que esto es un poco quizá contraproducente, ¿no? Puede parecer, porque este libro, el día 2 o el día 3 de agosto, no estaba nada más que en la mente de José Antonio Rodríguez Lozano, del editor de Castilla Ediciones, que fue el que me llamó por teléfono y me dijo que bueno, que yo coordinaba para él una colección que se llama Contenario, que se inició hace 2 años con una antología del cuento castellano-leonés actual que digamos que yo saqué adelante, pero él quería un libro de cuentos míos, ¿no? Y yo estaba en esa época ya metido un poco en escribir una novela, porque llevo toda la vida, como habéis dicho, escribiendo cuentos. El otro día en la presentación de Valladolid me tachaban de cuentista, y había gente que eso se lo tomaba bien y había gente que no se lo tomaba tan bien, como que el llamar a uno cuentista era como algo peyorativo y algo, digamos, como que ninguneaba o menospreciaba al autor, y yo creo que no tiene por qué ser así. Yo creo que si a Chekhov o a Pereira o a tantos otros o a Borges les llaman cuentistas, pues dirán que les están llamando lo que ellos pueden, ¿no? Entonces, bueno, yo no obstante estaba intentando empezar a escribir una novela, y a mí me daba mucha pereza en el mes de agosto empezar a pensar en escribir un libro de cuentos. Entonces el editor me dijo que se cumplían 25 años en agosto, y eso se ve que él llevaba la cuenta mejor que yo, de mi primer premio literario, que precisamente lo gané en Pozaldez, con el primer cuento que escribí en mi vida. Eso lo he dicho muchas veces, que a lo mejor si no hubiera ganado ese concurso con ese cuento, a lo mejor no hubiera seguido escribiendo, ¿no? El caso es que, bueno, que estaría de ser así y seguir adelante. Entonces él me propuso que por esos 25 años y que por esa trayectoria, que yo tenía que tener mucha obra sobre la Navidad escrita, y para ponérmelo fácil y no hacerme trabajar mucho, según él, recopilara algunos de los cuentos que había ido escribiendo a lo largo de esos 25 años en un libro. Y me puse a buscar, pensando al principio que yo no tenía tanta obra, digamos, de la que tirar, porque lo que sí que pensé enseguida fue que si se cumplían 25 años de vida literaria y la Navidad cae en 25, yo entendía que, siguiendo con el paralelismo, tenía que seleccionar 25 cuentos dentro del libro, ¿no? Y entonces me puse a buscar, y para mi sorpresa descubrí que en estos 25 años, pues a lo mejor podía tener, no lo sé, no 25, igual tenía 40 y tantos, 50, 60 cuentos
que podían tener que ver con la Navidad, con el invierno, con el frío. Y entonces ahí empecé la tarea de selección, y yo tengo que decir que, por ejemplo, en este libro han jugado un papel muy importante, aunque él es muy humilde. Lo ha jugado Santiago y lo ha jugado Isabel, porque entre los dos me han ayudado a leer, a seleccionar, a descartar, a nominar, a dejar en la recámara. Yo decía en broma, esto parece La Voz Operación Triunfo. Tenemos aquí cuentos que este sí, este no, este le dejo, este le saco, este tiro de él. Ha habido cuentos que han estado dentro y al final se han quedado fuera, otros que estaban fuera y al final han entrado. Y luego de repente, yo lo que sí que me di cuenta fue que había cuentos que estaban como, digamos, un poquito ya apolillados, ¿no? que igual necesitaban un retoque de chapa y pintura. Entonces hay bastantes cuentos de los más antiguos que digamos que he tenido que reescribirlos, y luego después, además de eso, me parecía que hay tantos lectores que me han seguido fielmente a través de estos años, o a lo largo de estos años, que no era justo que no hubiera algo nuevo para todos, y en especial para esos lectores, porque para los que se asomen por primera vez a mi obra va a ser nuevo todo, pero para los que no ya me han leído, pues como que igual les podía sonar todo, aunque había cuentos que incluso a mí, cuentos que he escrito hace 20 y tantos años, os prometo que no me acordaba de ellos, o no me acordaba que tuvieran que ver de alguna manera con la Navidad, ¿no? Dentro de que luego después hay muchos cuentos, que aunque esto sea un libro de Navidad, es un libro de todo el año, pero eso si quieres luego hablamos de eso. Y ya para terminar, pues decidí que tenía que aportar algo nuevo, y entonces hay 6 relatos absolutamente inéditos, novedosos, y al final pues han salido estos 25, me parece que no están disgustando mucho. Todo lo contrario. Ya siguiendo con esta génesis, digamos, del libro, ¿por qué el título? La memoria de los crisantemos. ¿Qué te ha inspirado? ¿Qué tendría que ser el título para este libro? Bueno, pues en el título, y eso bien lo sabes tú, pero me gusta que hagas la pregunta para que se parece que esto es natural y que no lo hemos preparado. La culpa de que el libro se titule así, bueno, no exactamente de que se titule así. La culpa de que el libro no se titule como yo quería que se titulara, la tienen otra vez más Santiago, Isabel y mi editor. ¿Por qué? Porque ahora que no nos escucha nadie y estamos en confianza y entre amigos, os voy a hacer una confesión. Yo quería titular el libro Los crisantemos de la desesperación. Y casi me condenan a galeras por decir eso. ¿Cómo vas a poner el nombre desesperación en el título de un libro? Ya es bastante tristón en la que el crisantemo para que encima le desesperes. Vamos a ver. El crisantemo, como flor, en las culturas orientales es una flor de esperanza, de prosperidad, de felicidad, de alegría. O sea, esa imagen que tenemos aquí de que el crisantemo es una flor luctuosa, fúnebre de cementerio, solo la tenemos aquí, en otros países y en otras culturas no. Pero, a partir de ahí, yo no sé otros escritores. Yo, por ejemplo, aunque estamos a oscuras, veo aquí a Fidel, que también escribe libros, y no sé si estáis por aquí, está Ramón, que también escribe, Inmaculada sabe mucho de libros. No sé si alguien más, no os distingo bien, pero los que escribís sabéis a lo que me refiero. Muchas veces las historias salen de repente enseguida y otras veces están mucho tiempo pululando en la memoria. Bueno, pues yo hace unos 20 y tantos años oí una conversación en la radio y escuché, lo que no recuerdo si fue Bioy Casares o fue Bryce Echenique, pero fue uno de los dos, hablando de que la difícil tarea del escritor, la tarea de soledad, la tarea de estar oculto, escondido del mundo, y luego después pensando en la generosidad de que lo que hacían era para que los demás pudieran disfrutarlo o tal, y hablaba de todos esos folios que una vez que los has escrito no tienen pulso, no tienen brío, no tienen vida, no tienen alma, y los coges, haces con él, los arrebujas, haces un guruño, como tú decías, de papel, y los tiras a la papelera. Y ellos, el que fuera de los dos, decía que eso él los llamaba los crisantemos de la desesperación. Yo solo escuché hace 20 y tantos años, se me quedó en la cabeza, y yo he estado con esa idea durante mucho tiempo, digamos, dándole vueltas, pensando que en algún momento eso tendría que salir. Entonces, cuando ya me convencisteis, porque lo de ir a galeras tampoco me parecía una opción bastante agradable para mí y tal, de que cambiara el título, pensé que para un escritor, o por lo menos para José Ignacio García, que yo conozco como escritor, hay 3 cosas fundamentales en mi vida como autor, que son la ficción,
la realidad y la memoria. Es decir, yo entiendo como escritor que tengo que tener una capacidad de ficcionar, de imaginar importante, y creo que la tengo de vez en cuando, aunque luego hay veces que la realidad supere con mucho la ficción y te conmueve o incluso te desespera. Creo que la realidad, el autor tiene que tener una perspectiva de ella y muchas veces tiene que plasmarla, a veces incluso como denuncia o a veces como testigo que eres, y después, cuando no te funcionan las otras dos cosas, o aunque te funcionen, hay que tirar de la memoria. Es decir, yo creo que casi todos los escritores en algún momento contamos historias que recordamos de la infancia o que hemos visto en algún momento y las plasmamos. Entonces, esa idea de juntar los crisantemos y la memoria. Luego la portada, que tú aludías a Carlos Velasco, yo la idea que tenía, y se la transmití, es que plasmara pues lo típico, un árbol de Navidad, un Belén, una chimenea con cándalos o con leños y tal, así que creara un ambiente cálido y agradable, y él me dijo, tienes toda la razón, me has dado la idea que quiero. Y efectivamente, pues la portada tiene mucho que ver con lo que yo le dije, ¿no? Y por ahí con los tipos. Hablábamos antes del cuento, bueno, en un sentido casi cuentista, peyorativo. Tú que te desenvuelves como escritor entre distintas modalidades de narrativa, desde el relato breve a la novela, ¿qué importancia, qué categoría le das al cuento? ¿Crees que es un género en sí mismo? A ver, yo creo, es que esa pregunta está muy bien hecha y me la hacen muchas veces, y yo siempre digo lo mismo. Esa pregunta, si estuviéramos ahora mismo en Buenos Aires, o estuviéramos en Uruguay, o estuviéramos en Ciudad de México, o estuviéramos en La Habana, no procedería, porque en Sudamérica, o si estuviéramos en Rusia, por ejemplo, o sea, hay muchísimos lugares en los que el cuento tiene, aunque parece increíble, más pujanza y más fuerza, o como mínimo tanta como pueda tener la novela, ¿no? Pero aquí no, aquí parece que siempre vamos a rebufo, que vamos a remolque y que tenemos que luchar por poner el cuento en lo más alto. Yo cuando esta primavera, Cristina y Conchi, me confiasteis la organización de la feria, yo me di cuenta de una cosa que me descorazonó mucho, y es que ante todo quisimos dar importancia a los autores de Medina y quisimos traer unos autores importantes de fuera y luego dar cabida a la gente que escribe, o a los escritores que escriben en Valladolid o en el entorno, ¿no?, de la provincia. Y entonces abrimos el espacio a escritores, a novelistas, bueno, que yo creo que todo el mundo que escribe pone mucho énfasis en lo que hace y pone mucho de su vida, pero luego después ahí a mí también me sale la vena de crítico y hay veces que me cabreo mucho, porque creo que habría que tener más respeto a la literatura y a los lectores. Y creo que hay gente que, ojo, por mucho que ellos pongan de su parte, me parece que ahí falta respeto. Entonces yo me di cuenta en la Feria del Libro que vinisteis cuentistas sensacionales con libros de cuentos muy buenos y se vendieron muy pocos. Y sin embargo, vinieron autores de novela con novelas que yo las suspendería en un examen de primero de carrera de literatura. Ya no digo en el último, las suspendería en el primero, y se fueron tan ufanos y tan contentos porque habían vendido 20, 30 ejemplares de su obra. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un país en el que, por desgracia, el cuento tiene, digamos, todavía hay que luchar mucho para que se le considere a la altura de la novela. Pero el cuento tiene por sí, o per se, muchísima fuerza. Y luego, es lo gran que... dificultad también. Claro, es porque a muchas veces Borges lo decía, y Pereira lo decía, que la historia que no se cuenta en 3 páginas no es digna de ser contada. Entonces, ¿para qué vas a necesitar a veces 500 páginas para contar una historia que la puedes contar en 3?